La ciudad dormía bajo un cielo cubierto de nubes grises, y las luces amarillentas de los postes apenas lograban iluminar la carretera secundaria. Era pasada la medianoche, y Ernesto, un taxista de unos 50 años, conducía en silencio con la radio apagada. Le gustaba ese tramo de la noche. Menos tráfico, más calma, aunque a veces sentía que la soledad lo envolvía demasiado. El zumbido constante del motor y el roce de las llantas contra el asfalto eran los únicos sonidos que lo acompañaban. De pronto, mientras doblaba por un camino angosto rodeado de árboles, vio a lo lejos una figura de pie al borde de la carretera. Al principio pensó que era un reflejo, quizás un tronco o un poste mal ubicado, pero a medida que se acercaba, distinguió con claridad a una persona. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y un sombrero que proyectaba una sombra oscura sobre su rostro. La figura levantó una mano, un gesto universal que pedía transporte. Ernesto redujo la velocidad con cautela. No era común encontrar pasajeros a esa hora, en un lugar tan apartado. Dudó por un instante. La prudencia le decía que siguiera de largo, pero la costumbre y la necesidad de ganarse unos pesos más lo hicieron detenerse. El hombre abrió la puerta trasera y subió sin pronunciar palabra. El aire dentro del taxi pareció enfriarse de golpe, como si hubiera entrado una corriente helada junto con el pasajero. El taxista, intentando sonar cordial, preguntó: ¿A dónde se dirige? La voz del pasajero fue apenas un murmullo, pero clara y firme. Al final del camino, en la dirección del viejo cementerio. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel cementerio estaba en las afueras, un sitio del que muchos preferían no hablar, rodeado de rumores y leyendas. Sin embargo, no hizo preguntas. Encendió de nuevo la marcha y continuó el trayecto, mientras el retrovisor le devolvía solo una silueta oscura e inmóvil en el asiento trasero. A medida que avanzaba, la sensación de incomodidad se intensificaba. El pasajero no hablaba, no se movía, apenas parecía respirar. El silencio se volvía tan pesado que Ernesto pensó en encender la radio, pero por alguna razón no se atrevió. El sonido del motor parecía amplificado, y cada metro recorrido lo hacía sentir más lejos de todo lo que conocía. Cuando pasaron frente a un letrero oxidado que marcaba la entrada a la zona del cementerio, Ernesto notó algo extraño en el espejo retrovisor. Por un instante, creyó que el asiento trasero estaba vacío. Parpadeó, volvió a mirar, y allí estaba otra vez la figura, quieta, como si nunca se hubiera movido. El viaje recién comenzaba, y el aire dentro del taxi se había vuelto tan denso que parecía imposible respirar con normalidad. Ernesto se dio cuenta de que estaba entrando en un trayecto del que quizá no habría retorno. El camino hacia el cementerio se hacía cada vez más estrecho, con árboles que parecían inclinarse sobre la carretera, como si intentaran impedir el paso. Las luces del taxi apenas lograban atravesar la espesa neblina que empezaba a descender, envolviendo todo en un manto blanquecino y pesado. Ernesto apretaba el volante con fuerza. La incomodidad en su pecho aumentaba a cada minuto. Miró de reojo el retrovisor. El pasajero seguía allí, inmóvil, su rostro oculto bajo el ala del sombrero. Sin embargo, había algo inquietante. La luz intermitente del tablero iluminaba la parte trasera de vez en cuando, pero nunca lograba revelar completamente los rasgos del extraño. Era como si la oscuridad lo reclamara, como si absorbiera toda claridad a su alrededor. En un intento de romper el silencio, Ernesto aclaró la garganta y preguntó: ¿Visita a alguien a esta hora? El pasajero giró lentamente la cabeza hacia la ventana y con voz grave respondió: a los que nunca descansan. El corazón del taxista dio un salto. Tragó saliva, fingiendo que no había escuchado aquellas palabras, y volvió la vista al camino. Pero una sensación incómoda se apoderó de él. El aire dentro del taxi era tan gélido que podía ver su propio aliento formándose en nubes pequeñas. Ajustó el calefactor, pero el frío persistía, como si no proviniera del clima, sino del mismo hombre sentado atrás. Poco después, cuando el vehículo pasó por un tramo sin iluminación, Ernesto tuvo un sobresalto. En el retrovisor, por un segundo, vio que el asiento trasero estaba completamente vacío.
Frenó de golpe y volteó la cabeza con rapidez. El pasajero estaba allí otra vez, rígido, en la misma postura, como si nunca se hubiera movido. ¿Está bien?, preguntó Ernesto con voz temblorosa. El pasajero no contestó. Solo inclinó lentamente la cabeza hacia adelante, en un gesto que no era afirmación ni negación, más bien un reconocimiento silencioso que erizó la piel del conductor. El camino se volvía más solitario. No había casas, ni señales, solo árboles desnudos y sombras interminables. El reloj del tablero marcaba las 12:45. A lo lejos, Ernesto comenzó a distinguir la verja oxidada del cementerio. El metal se erguía como un guardián de otro mundo, y el portón, medio abierto, crujía con cada ráfaga de viento. Ernesto sintió el impulso de detenerse, de dar media vuelta, pero la voz del pasajero lo interrumpió, más clara que nunca. «Ya hemos llegado». El tono no dejaba espacio a dudas. Era una orden más que una simple indicación. El taxista frenó despacio frente al portón, y por primera vez se atrevió a mirar directamente al asiento trasero. El pasajero ya no estaba. El asiento estaba vacío, como si nunca nadie hubiera subido al taxi. El corazón de Ernesto golpeaba en su pecho con tanta fuerza que sentía que iba a desgarrarle el pecho. Buscó el retrovisor otra vez, con la esperanza de que se tratara de un juego de luces, de un error de percepción. Pero no. El coche estaba desierto. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo estremecerse. El espejo retrovisor mostraba, en el vidrio empañado de la ventana trasera, la silueta de una mano apoyada desde dentro, marcando 5 huellas claras sobre el cristal. El silencio en el interior del taxi era tan absoluto que Ernesto podía escuchar el tamborileo acelerado de su propio corazón. No había pasajero, no había voz, no había nada. Excepto aquella huella marcada en el vidrio trasero, fresca, como si la mano aún estuviera allí, presionando contra el cristal. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y por un instante dudó de su propia cordura. Decidió encender la luz interior para convencerse de que estaba solo. El amarillo tenue iluminó el asiento trasero, revelando apenas el tapizado gastado y una humedad oscura que se extendía lentamente, como si algo invisible hubiera dejado rastro. Ernesto, con las manos temblorosas, estiró un brazo hacia atrás y tocó el asiento. Estaba helado, demasiado helado, como si llevara horas bajo la intemperie de un invierno que no existía esa noche. El portón del cementerio crujió con fuerza, como si algo al otro lado lo empujara suavemente. Ernesto giró la llave para apagar el motor, pero el auto se estremeció y el tablero parpadeó antes de apagarse por completo. La oscuridad lo envolvió. Entonces, una voz, idéntica a la del pasajero, resonó dentro del vehículo, profunda y cercana, aunque no había nadie. «Gracias por traerme a casa». El aire se volvió insoportablemente frío. Los cristales comenzaron a empañarse desde dentro, y en el parabrisas, frente a sus ojos aterrados, se dibujaron letras, como si una mano invisible escribiera con el vaho: «No vuelvas solo». Ernesto intentó encender el coche de nuevo, pero el motor solo rugía sin arrancar. El miedo lo paralizó. De pronto, en el retrovisor, algo apareció. El rostro del pasajero, pálido y cadavérico, con ojos hundidos y una sonrisa imposible, lo observaba desde el asiento trasero. No necesitó girar la cabeza. Supo que estaba allí. Un golpe seco en la ventanilla lo sacó de la parálisis. Giró, esperando ver ramas o piedras lanzadas por el viento, pero lo que encontró fue mucho peor. Al otro lado de la verja del cementerio, decenas de siluetas se erguían inmóviles, entre las lápidas, mirando en dirección al taxi. Cuerpos que no deberían moverse, rostros apenas delineados por la tenue luz de la luna. Y todos parecían esperar. Con un esfuerzo desesperado, Ernesto logró encender el motor. El rugido del vehículo rompió el silencio, y sin pensarlo 2 veces, pisó el acelerador y huyó del lugar. El espejo retrovisor temblaba con las vibraciones, pero él se negó a mirar atrás. Sabía que, si lo hacía, no vería una carretera vacía, sino al pasajero aún sentado allí, reclamando su asiento eterno. Esa madrugada, cuando por fin se detuvo en una avenida iluminada y respiró aliviado,
Pensó que todo había sido producto del cansancio, pero al girar para comprobar una vez más el asiento trasero, descubrió algo que congeló su alma. Sobre el cuero viejo, perfectamente acomodado, descansaba un sombrero negro, un recuerdo tangible de que no había conducido solo aquella noche.